de la cátedra, y dice que es la clase 2 y 3 de bioenergética. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a pasar y vamos a ver si siguen viendo todo. Bueno, acá, bueno, están los temas que vamos a ir tocando en estas dos clases. Y vamos a comenzar primeramente hablando de qué es un sistema, ¿sí? Porque de aquí vamos a partir hacia toda nuestra biofísica general y celular, a la cual después se le puede aplicar la estadística, que es lo que vieron en la primera clase, ¿sí? Pero acá es a donde comienza todo un recorrido que va muy relacionado entre sí, cada clase es aditiva a la otra, no es que se va perdiendo temas o quedan aislados, ¿sí? Van a encontrar que todos estos temas van a estar todos relacionados entre sí. Y bueno, el primero, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Un sistema, como dice ahí, es parte del mundo físico en estudio. Por ejemplo, un sistema sería el cuerpo humano, ¿sí? Y tiene un entorno que es nuestro entorno externo, nuestro aire externo, en donde nosotros vamos a producir cierto intercambio, ¿sí? Y eso va a ser la interfase. ¿Cuál sería la interfase del cuerpo humano con el entorno? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Quién sería la interfase entre el cuerpo humano y el entorno? La piel. La piel, exactamente. La capa externa que tiene nuestro sistema, que es la piel. El tejido más grande que tenemos. Y a la vez, este sistema que está en un entorno, este entorno está en el universo, ¿sí? Y lo que se van a producir son intercambios de acuerdo a qué tipo de sistema es. El sistema, ya les voy anticipando que el sistema al cual lo podemos decir que sería el cuerpo humano, sería un sistema abierto, porque nosotros tenemos intercambio con el exterior, ¿sí? Entonces, va a haber distintos tipos de sistemas y los vamos a ver. Entonces, este límite entre el sistema y el entorno va a ser una interfase, y en el caso de nuestro ejemplo, sería la piel. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hacer un intercambio, en este caso, entre el cuerpo humano, de tanto energía como materia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la termodinámica? Que sería estas clases de bioenergética que nosotros comenzamos a dar hoy. Esto lo que va a hacer la termodinámica es estudiar este intercambio, esta transformación de energía, ¿sí? Hoy justamente vamos a ver el primer principio en el cual justo lo que ustedes lo deben haber escuchado mil veces, que nada se pierde, todo se transforma. Y es justamente lo que vamos a ver, ¿sí? Cómo pasan los distintos tipos energéticos de una forma a otra. Entonces, por ejemplo, algo que va a estar en todos nuestros sistemas biológicos es la energía térmica, que es sumamente importante para nosotros, y que tenemos que tener cuidado de no confundirnos con el calor, ¿sí? La energía térmica implica flujo de calor, pero no es el calor en sí, ¿sí? El calor es una de estas formas de energía. Entonces, este tránsito, ¿sí?, de energía, cuando nosotros lo podemos medir, esta variación de temperatura podemos ver o medir, a esto se le llama calor sensible, porque es medible, ¿sí? Cosa que no pasa con, en otras transformaciones, ¿sí?, de energía, en el cual el calor no se puede medir, y es, por ejemplo, cuando pasan de un estado a otro. Por ejemplo, pasa de líquido a sólido o de sólido a líquido, ¿sí? Espérenme que alguien me parece que estaba pidiendo entrada. No, me hizo un sonidito como que alguien estaba entrando. Entonces, el calor sensible es esta variación de temperatura que yo voy a poder medir, ¿sí? Que va a ser este flujo de calor que vamos a observar en el sistema biológico. Y en el organismo es justamente donde nosotros vamos a
a enfocar todas nuestras clases, ¿no es cierto? Ustedes saben que la materia se llama biofísica general y celular, porque justamente lo que hacemos es enfocar los factores o las propiedades biofísicas en la célula, y un conjunto de células va a ser un órgano y el conjunto de órganos van a ser al organismo en sí, van a terminar formando al cuerpo humano, que es a donde nosotros queremos llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta relación calor y temperatura? Que yo les decía que no es lo mismo. Yo puedo colocar una fuente de calor, como sería este mechero, en este caso, sobre una barra metálica, y ustedes saben que si yo le coloco una fuente de calor en uno de los extremos, este calor va a disiparse, va a haber un flujo de calor desde el lugar con mayor temperatura hacia el lugar de menor temperatura. Y este flujo de calor, ¿sí?, es el que yo voy a poder observar y el que va a terminar en algún momento, ¿sí?, equilibrándose, teniendo los dos lugares la misma temperatura, ¿sí?, por el flujo de calor, ¿se entiende? Entonces, como dice ahí, la energía térmica va a fluir de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura en forma de calor, ¿sí? Y hablábamos de las energías, decíamos que había distintos tipos de energía. Hay un montón de formas de energía: la energía química, la energía mecánica, eléctrica, electroquímica, radiaciones electromagnéticas, la energía química, ¿sí? Y acá tienen los ejemplos. En la energía química, por ejemplo, la síntesis de un nuevo compuesto, ¿sí? La mecánica, la contracción muscular. En la eléctrica, la actividad nerviosa. Ustedes algo de todo esto han visto en la primera parte del año, seguramente, en distintas materias. Neuro creo que lo están viendo ahora, ¿no? Pero han visto en química algunos de las propiedades que les estoy nombrando. Energía electroquímica, nuestro ejemplo acá es la bomba de sodio, que es una organela, ¿sí? Va a estar dentro de una organela del retículo endoplásmico, y estas bombas, y también en la membrana celular, y estas bombas lo que van a hacer es intercambio de iones dentro de la célula, esto lo vamos a ver más adelante. La energía electromagnética, ¿sí? Y bueno, también la energía térmica, que es la que acabábamos de ver, que es esta regulación de la temperatura corporal, que va a eliminar este cambio de temperatura lo va a disipar en forma de calor a la atmósfera, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que el organismo necesita mantener su temperatura. Ustedes observen que una de las cosas que se observa en un ser humano, que cuando aumenta su temperatura, es un indicador de enfermedad, o sea que hay un desequilibrio en ese organismo. Entonces, y justamente es medible porque hay un flujo de calor, ¿sí?, del interior hacia el exterior, y nosotros lo podemos medir. Y ahí vemos que esa persona no está con una temperatura estable. Y eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El organismo tiene una temperatura, la temperatura corporal es básicamente constante. ¿Y qué otro elemento tenemos en cuenta? El trabajo. El trabajo, ¿sí?, va a implicar un cambio de estado. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de trabajo biológico, que ustedes esto lo tienen que haber visto seguramente en química, que es el desdoblamiento del ATP, ¿sí? El ATP es un elemento energético, ¿sí? Va a entregar energía, va a entregar energía para que sucedan otros procesos metabólicos, por ejemplo. Entonces, el desdoblamiento del ATP en ADP más fosforino orgánico es lo que va a generar, va a entregar energía a un proceso para que éste siga evolucionando, ¿sí? El trabajo lo que va a hacer es modificar variables de estado, que ahora las vamos a ver, que son las que se definen en el cuerpo,
y también su estado o movimiento en el espacio. Esto lo vamos a ver ahora en el segundo. Y como veíamos hoy que había un montón de formas de energía, también hay, de la misma cantidad de formas de energía, hay formas de trabajo. ¿Sí? O sea que está muy relacionada la energía con el trabajo. Hay trabajo mecánico, trabajo químico, eléctrico, tiene un montón, magnético, osmótico, cambios de forma, redistribución molecular, tamaño, etc. Hay muchos. Acá tienen las unidades de trabajo y energía, ¿sí? Que son el joule, que es equivalente al newton por metro, el ergio, que es dina por centímetro, las calorías, litro por atmósfera, ¿sí? Estas son unidades que después en algunos ejercicios que van a tener que utilizar. Entonces, hablábamos de que había un cambio de las variables de estado por el trabajo, ¿sí? El trabajo que se le entrega o que se genera en un sistema. Entonces, ¿qué es esto de las variables de estado? Tengan en cuenta mucho la palabra variables de estado porque después vamos a ver lo que son las funciones de estado. Y esto, hay una diferencia entre los dos. Justamente la variable de estado son estas propiedades físicas que van a poder variar a lo largo del proceso, ¿sí? Entre ellos está la temperatura, la presión, la masa y el volumen, ¿sí? Y en cambio las funciones de estado después las vamos a ver que no van a tener variación a lo largo del proceso, sino que van a depender solo del inicio y el final de un proceso. En este caso, las variables de estado pueden ir variando en los distintos momentos de un proceso hasta que llega a su fin, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la temperatura, que en termodinámica la medimos en Kelvin. Me imagino que alguna vez lo utilizaron, el Kelvin, que es equivalente a 273 grados centígrados, ¿sí? 0 grados centígrados igual a 273 Kelvin. ¿Está bien? Bien. Lo habían visto, me imaginé que sí. Y bueno, tenemos también la presión, ¿sí? Que se define como una fuerza que es perpendicular a la superficie en la cual genera esa presión, se genera esa fuerza, ¿sí? Eso sería la presión. Y ahí tienen las distintas unidades, ¿sí? Como atmósfera, pascal, baria, milímetros de mercurio. Y en general lo que más utilizamos son los milímetros de mercurio, que la equivalencia es una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? También otro de las variables de estado sería la masa, ¿sí? Que es, bueno, la cantidad de materia que vamos a tener, y esta puede estar medida de acuerdo a la cantidad que tengo en gramos, en kilogramos, en moles, ¿sí? Eso depende de la cantidad de masa que tengamos. Para que el número no sea muy grande, va a ser la unidad que le vamos a poner, ¿sí? Y el volumen, que corresponde a la medida del espacio que ocupa ese cuerpo, esa masa, ¿sí? O sea, la tridimensión, la altura, el ancho y la profundidad que va a ocupar este elemento, o sea, la tridimensión que tiene ese elemento o ese cuerpo, y por eso las unidades son el metro cúbico, centímetro cúbico, lo que sea, o litro, ¿sí? Y tenemos la equivalencia de que un decímetro cúbico es muy similar a un litro. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí. perfecto. Si esto es un poco repaso, porque todos lo han visto en algún lado, pero bueno, siempre aclaramos. Y gran parte de todo esto de la termodinámica puede ser explicado de alguna manera por las propiedades de los gases, ¿sí? De los gases ideales. Vieron que los gases se han hecho estudios, y quizás muchas de estas leyes ya las deben haber visto, como gas ideal, para que no haya tantas variables. Entonces, en este caso, la ley de Boyle-Mariot nos relaciona la presión y el volumen, ¿sí? Como pueden ver en esta gráfica, que es presión en función de volumen, y escuchen lo que les digo, presión en función de volumen, para que tengan en cuenta qué va en el eje de la Y y qué va en el eje de la X, ¿sí? Por si no se acuerdan de este tipo de
de gráficos. Entonces, la presión en función del volumen a temperatura constante. ¿Sí? La relación de la presión y el volumen para que sean constantes estos dos parámetros, ¿sí? O estas dos propiedades relacionadas entre sí a temperatura constante. Entonces, si ustedes observan estos gráficos que tenemos acá en 3 puntos distintos de esta curva, que es la de temperatura, vamos a observar que cuando aplico mayor presión, acuérdense que es una fuerza perpendicular a la superficie, hace esta flecha, ¿sí? Y acá me marca que, por ejemplo, estoy haciendo una presión de 4 atmósferas y cada atmósfera está representada por una pesita. Yo lo que voy a tener cuando ejerzo una gran presión es un menor volumen, ¿sí? Observen que el volumen es bajo y la presión, que la veo en el eje de la Y, es alto, ¿sí? 4 atmósferas y un volumen de 1, por ejemplo. En el punto 2 tengo 2 presiones de atmósfera y el volumen aumentó al doble también. Tengo la mitad de la presión y el doble de volumen. Si yo hago la cuenta, 4 por 1 es 4, 2 por 2 es 4, ¿sí? Los paso a número como para que lo entiendan. O sea que esta relación presión-volumen es igual a esta relación presión-volumen. Esto quiere decir que es constante. Y en el punto 3, ¿sí? en el tercer punto de mi gráfico, tengo una atmósfera de presión y 4, supongamos, centímetros cúbicos, por decir algo, porque acá no le pusieron unidades, acá le pusieron atmósfera, pero acá no le pusieron unidades, pongamos que son centímetros cúbicos estos, 4 centímetros cúbicos de volumen. Y también 1 por 4, 1 por 4 es 4, o sea que otra vez la relación presión por volumen es constante, ¿se entiende? Entonces, la relación presión por volumen en el punto 1 va a ser igual a la presión por volumen en el punto 2 y va a ser igual a la presión por volumen en el punto 3. Esto quiere decir que estas tres relaciones son constantes, ¿sí? Esto como a temperatura constante, una masa constante y hablando siempre del mismo gas, ¿sí? Si yo cambio el gas, puede ser que tenga una diferencia. Si cambio la masa, también voy a tener una diferencia, ¿sí? Entonces, con todos estos puntos constantes, voy a tener que estas relaciones se mantienen constantes. La ley de Charles-Gay-Lussac es lo mismo, pero a presión constante. En este caso, en vez de la temperatura constante, es a presión constante cómo se relaciona volumen en función de la temperatura. ¿Sí? Otra vez, acá tengo el volumen, el eje de la Y, ¿sí? O la ordenada al origen, en función del eje de las X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a relacionar? Se van a relacionar también, pero en este caso se relacionan en forma inversa. ¿Sí? Como pueden observar, acá la presión es constante. Ven que tiene una sola pesita, o sea, sería, por ejemplo, una atmósfera, teniendo en cuenta la gráfica pasada. ¿Qué sucede, sí, cuando el volumen es mayor? ¿Sí? A mayor volumen, ¿sí? Mayor volumen, voy a tener mayor temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque al volumen lo voy a dividir por esa temperatura y me va a tener que dar un número que va a tener que ser igual a mi otro, en mi otro gráfico, a la relación otra vez de volumen dividido la temperatura. Entonces, si yo tengo menor volumen, voy a tener que tener menor temperatura y a mayor volumen, mayor temperatura. Para que esa división me dé el mismo número. Por ejemplo, si yo acá no me voy a mirar mucho estos números porque no los tengo muy claros. A ver, serían 60 dividido 75 en este caso. Y acá sería 30 dividido menos 100.
la relación debería ser la misma, ¿sí? Supongamos con números más, más redonditos, si yo acá tengo 60 y acá 60 también de temperatura, me daría 1. Y acá yo tendría que tener 30 y menos 30 y también me daría 1. ¿Se entiende? O sea, la relación volumen-temperatura tiene que ser igual en cualquiera de los puntos de esta red. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, en este caso es una división. Entonces, si yo tengo un número grande arriba, voy a tener que tener un número grande abajo para que esa relación sea igual a, si tengo un número pequeño, el de abajo tiene que ser pequeño también. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que los dos me den lo mismo. O sea, 4 dividido 4 y 2 dividido 2. ¿Sí? O 4 dividido 2 y 2 dividido 1. Tiene que ser. ¿Se entiende? Porque la relación me tiene que dar constante de volumen dividido la temperatura. ¿Entiende? Y esto otra vez, entonces esta relación volumen 1 dividido la temperatura 1 tiene que ser igual al volumen 2 dividido la temperatura 2, esto tiene que ser constante, y acá en vez de ser la temperatura constante, es la presión constante, la masa tiene que ser la misma, y la naturaleza del gas tiene que ser el mismo gas, ¿sí? Entonces yo puedo relacionar todo esto, ¿sí? Sacando como conclusión que la relación presión-volumen dividido la temperatura, todo esto tendría que ser una constante de acuerdo a la masa y a la naturaleza del gas si yo mantengo lo mismo, la misma masa y la misma naturaleza del gas, ¿sí? El mismo tipo de gas. Esta relación va a ser constante. Y esto nos va a llevar a que, por ejemplo, si yo, ¿cómo va a evolucionar un sistema si cambia la temperatura? ¿Sí? En el caso de que me cambie la temperatura, el sistema va a evolucionar tanto su presión, o sea, lo que va a evolucionar es la relación presión-volumen, ¿sí? Considerándose este cambio de temperatura un cambio de esa relación en el sistema. ¿Sí? Esto, bueno, se mide con unos aparatitos medios extraños, que bueno, que no vale la pena explicarlos. Entonces, de acuerdo a estas leyes, acuérdense, ¿sí?, que vamos a tener la relación de los distintos volúmenes de acuerdo a la relación presión y temperatura, cómo evoluciona el sistema, ¿sí? Y cómo evoluciona de acuerdo a distintas presiones. ¿Bien? Entonces, yo lo puedo graficar, por un lado, con la temperatura en grados centígrados o la temperatura en Kelvin, ¿se acuerdan? Y ahí está la relación de 273 Kelvin es 0 grados centígrados, ¿sí? Menos 200 Kelvin. Ahí está la relación en los gráficos, ¿sí? Y todo esto que habíamos visto nos va a llevar a la ecuación general de estado, en donde vamos a ver esta relación que vimos antes, ¿sí? Acá, esta, sobre T como constante, ¿sí? Vamos a ver que entonces va a depender del número de moles del gas que nosotros tengamos, y bueno, hay una constante R que es parte de la ecuación. ¿Sí? Esta va a ser nuestra ecuación general de estado, en donde sabemos que P por V sobre T es constante de acuerdo a las leyes de los gases ideales. Y aunque los gases no son ideales, este modelo es
predecir de alguna manera y nos ayuda a estudiar el comportamiento de estos gases en la termodinámica. ¿Sí? Vamos a utilizar parte de estas ecuaciones para poder estudiar cómo se comporta un gas termodinámicamente. Entonces, otra vez empezamos con el tema de la temperatura, la energía térmica, el calor, que era lo que pasaba con todo esto. Y lo que nosotros tenemos como definición de energía térmica es que es la manifestación de esa energía cinética. Ustedes saben qué es la energía cinética. La energía cinética es esa energía que tiene de movimiento las partículas, ¿sí?, de un gas. Y esa energía cinética va a estar debida a las diferencias de temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un lugar, un espacio en donde tengo una cierta temperatura mayor a otro envase y están conectados con un tubo, lo que me va a pasar es que desde el lugar a donde hay mayor temperatura, donde yo mido con un termómetro mayor temperatura, va a haber un flujo de calor, ese flujo de calor que habíamos hablado, hacia el de menor temperatura. ¿Sí? Y esto va a estar representando esta energía cinética, ¿sí?, de las partículas que tenemos dentro de estos envases. Entonces, ¿cómo se define el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es cuando hay dos puntos en este espacio, ¿sí?, que tienen la misma temperatura. ¿Sí? Yo tengo un objeto 1 y un objeto 2, y si yo mido con un termómetro la temperatura en este objeto y con otro termómetro la temperatura en este objeto, estos objetos, los dos, tienen la misma temperatura, están en equilibrio térmico. Y la ley del cero de la termodinámica me habla de un equilibrio térmico entre los tres objetos, tanto el termómetro y el objeto 1 y el objeto 2. Cuando todos los elementos tienen la misma temperatura, estoy hablando de que hay un equilibrio térmico entre todos estos elementos. Esto era un poco lo que habíamos hablado, que cómo son las escalas de temperatura, ¿sí? Se considera 0 grados centígrados al punto de congelación del agua, ¿sí?, y 100 grados centígrados al punto de ebullición de agua pura. ¿Sí? El agua que nosotros sacamos del grifo va a ebullir a un poquito más de temperatura y se va a congelar a un poquito menos de temperatura. Pero esto fue todo medido con agua pura y el punto de congelación es 0 grados centígrados, que es equivalente a 273 Kelvin, y el punto de ebullición es 100 grados centígrados o 373 Kelvin. ¿Sí? La materia, dice, por encima de 0 Kelvin, ¿sí?, está formada por moléculas en movimiento. Ya hay energía cinética. Un aumento de la temperatura va a aumentar el movimiento, ¿sí?, y una disminución de esa temperatura va a disminuir ese movimiento. Y eso es lo que nosotros también vemos en ese cambio de volumen que se observa, ¿sí?, que va a haber menos energía cinética y van a estar más cerca todas esas moléculas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el hielo. ¿Sí? El hielo ocupa un cierto volumen y cuando pasa del estado sólido al líquido, va a aumentar el volumen. ¿Sí? Porque justamente hay mayor energía cinética y esas moléculas están todas más dispersas. Sí, sí. Exacto. Claro, hay movimiento que se encuentra en lo que se llama estado estacionario. ¿Sí?
que de esto después, bueno, más adelante lo vamos a ver, porque no es que están en equilibrio, están en estado estacionario. ¿Qué significa que? Porque los sistemas son abiertos, entonces, por un lado sale energía y entra energía por otro, ¿sí? Y siempre el movimiento, quizás el movimiento eh, es el mismo, pero se encuentra en estado estacionario porque el movimiento es el mismo, pero siempre hay un intercambio de energía. Sale y entra energía, ¿sí? El sistema. Si entra en equilibrio, que sería que todo lo que pasa para allá pasa para el otro lado, de izquierda a derecha, y algo entra en equilibrio, no genera intercambio con el medio externo y ahí se muere, ¿sí? Entonces, lo que es la célula, por ejemplo, se encuentra en estado estacionario, no en estado de equilibrio, ¿sí? Pero sí, hay movimiento cinético todo el tiempo, salvo cuando está congelado. Entonces, el equivalente mecánico del calor hizo un experimento el doctor Joule en 1843 y sacó la equivalencia de cuánto es una caloría, ¿sí? De acuerdo al equivalente mecánico, o sea, haciendo, moviendo esta mancuerna que tenía acá arriba, esta puntita, la fue girando y generó el movimiento de estas paletas y observó la diferencia de una caloría y midió la cantidad, ¿sí?, de trabajo mecánico que tuvo que hacer y entonces sacó el equivalente de que una caloría, para llevar todo esto a una caloría, es equivalente a 4.186 joules de trabajo mecánico. ¿Sí? El equivalente mecánico de una caloría es 4.186 joules. Y como les decía hoy más temprano, tenemos todos estos intercambios que pasan a nivel de la interfase, va a depender de qué tipo de sistema tenemos. ¿Sí? Si tenemos un sistema abierto, como les decía, el tejido, o sea, el cuerpo humano, o por ejemplo una célula, va a intercambiar tanto materia como energía. Entonces es un sistema de lo que se llama abierto. Un sistema cerrado intercambia solo energía, pero no materia. Por ejemplo, una bombita de luz, ¿sí?, que va a generar energía lumínica, pero no hay intercambio con el exterior. Es más, está cerrada al vacío, porque si no está cerrada al vacío explota. Entonces, solo tiene intercambio de energía, pero no de materia. Vamos, ese sería un ejemplo de un sistema cerrado. Y un sistema aislado es el que no intercambia ni materia ni energía. Todo sucede dentro del mismo sistema, ¿sí? En el sistema se va a mantener tanto la materia como la energía. Y un ejemplo de eso sería un termo, después de que nosotros lo cerramos. Tenemos el agua caliente, ¿sí?, lo cerramos y se convierte en un sistema aislado o un sistema, lo que nosotros llamamos adiabático, que no va a intercambiar en lo ideal, ¿no es cierto? El termo en algún momento termina perdiendo su calor, pero supongamos que sería el ideal, el termo ideal, le ponemos el agua caliente, lo sellamos, lo cerramos y el intercambio en realidad va a pasar con las paredes, ¿sí?, de ese termo, pero no hacia el exterior, ¿tá? Va a terminar perdiendo un poco de calor quizás el agua porque va a calentar las paredes del termo, pero como está aislado, desde afuera tiene su aislante, no va a haber más intercambio que eso. O sea que todo va a quedar dentro de ese sistema. Ese sería un sistema aislado. Y hablábamos de que había los procesos, estos que veníamos hablando, que había procesos, ¿sí?, que estaban las variables de estado. ¿Qué es esto del proceso termodinámico? En este proceso lo que va a pasar es que va a haber un estado inicial y un estado final, ¿sí? Por ejemplo, un proceso termodinámico, me como un chocolate, incorporo azúcar, y ese azúcar va a terminar siendo energía para mi organismo, ¿sí? Y va a terminar en algún momento en dióxido y agua,
¿sí? O sea, todo el proceso metabólico de cualquier elemento, al final es agua y dióxido. Estos procesos, entonces, tienen un estado inicial y un estado final, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en estos procesos? Estos procesos pueden ser de diferentes formas. Pueden ser reversibles, ¿sí? Como el gráfico de acá, que puede ir tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Pueden ser irreversibles, como sería este, que tiene una flecha para este lado, ¿sí? Hay un estado inicial, un estado final, pero después del estado final no puede volver al estado inicial. Puede ser cíclico, ¿sí? Que arranque, haga de todo y vuelva a estado inicial, como por ejemplo es, y lo van a ver más adelante, lo que sucede con una enzima, ¿sí? Que se transforma, realiza todo su trabajo y vuelve a su estado inicial para volver a hacer este trayecto y intervenir en una en un metabolismo, por ejemplo, ideal. Puede ser isobárico, ¿sí? O sea, a presión constante. Puede ser isotérmico, a temperatura constante, etc. Para cada una de las funciones de estado, ¿sí? Lo que vamos a ver es que hay una diferencia de función. ¿Y esto qué es? Que la diferencia de función siempre se hace final menos inicial. Y en una función de estado no va a depender, ¿sí? La función de estado no va a depender del proceso, de cómo se realiza el proceso, sino solo va a depender del estado inicial y del estado final de ese proceso. En cambio, lo que habíamos visto hoy, las variables de estado, ¿sí? Sí pueden variar de acuerdo a los distintos pasos del proceso. ¿Está bien? Que eran la temperatura, la presión, ¿se acuerdan? El volumen. Entonces, tenemos a nuestro sistema y ¿qué termina intercambiando el sistema con el exterior? ¿Sí? Básicamente, calor y trabajo. Y esta relación calor y trabajo va a ser la que modifique, ¿sí? Nuestro sistema. Entonces, esa energía que tiene nuestro sistema se llama energía interna del sistema y se la representa con la letra U. ¿Sí? Y yo no puedo saber el valor de U exacto. Lo único que yo, porque es interno del sistema, yo lo único que puedo saber es la diferencia, ¿sí? De energía interna que tengo en mi sistema de acuerdo a el calor y al trabajo que intercambia con el medio. ¿Sí? Entonces, por medio de estos valores de calor y de trabajo que yo puedo saber, voy a poder deducir, ¿sí? O voy a poder calcular la diferencia de energía interna de mi sistema. Acá tienen las unidades, ¿sí? Joule, caloría, litro por atmósfera, de los tres elementos que componen este proceso. Entonces, hay una convención de signos, ¿sí? En el trabajo realizado, o sea, sobre el sistema, el trabajo que yo le voy a dar al sistema, que yo le tengo que entregar al sistema para que se genere algo, es un trabajo, el signo que lleva es un signo negativo, ¿sí? O sea, si yo le tengo que entregar trabajo a mi sistema, va a ser negativo eso, de alguna manera. El calor que absorbe el sistema va a ser positivo, o sea, el calor que absorbido por el sistema va a ser un valor positivo, va a ser mayor a cero. El calor que cede el sistema, ¿sí? Va a ser un valor negativo, porque está de alguna manera perdiendo. Es como que yo miro todo esto desde el egocentrismo de mi sistema. ¿Sí? Entonces, si recibo calor, eso es re positivo, pero si yo tengo que liberar calor, es negativo. ¿Sí? Si a mí me tienen que entregar trabajo, es negativo, pero el trabajo que yo realizo, ¿sí? O el trabajo realizado por el sistema, va a ser positivo. ¿Sí? Esta es la convención de signos. O sea, que si yo
a mí me dan un valor de trabajo positivo, yo ya sé que es un trabajo que realizó el sistema. Si me dan un valor de trabajo negativo, quiere decir que es el trabajo que yo le estoy entregando o le debo entregar al sistema para que funcione. ¿Sí? Un valor de calor positivo es el calor que se le entrega al sistema. Y un valor de calor negativo es el calor que se está disipando desde ese sistema. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué relación hay entre el trabajo y el cambio de volumen? ¿Sí? Si yo tengo un proceso isobárico, o sea que la presión es constante, ¿sí? Y acá volvemos a lo que vimos de los gases, si yo tengo una presión constante, ¿sí? Lo que voy a obtener, de acuerdo con el trabajo, es una diferencia de volumen, ¿sí? Entonces, el trabajo se lo define como presión, a presión constante, ¿eh? Se lo define como presión por diferencia de volumen, ¿sí? Esto es lo que nos va a representar el trabajo. Entonces, si la diferencia de volumen es mayor a cero, quiere decir que mi volumen final es mayor al volumen inicial, ¿sí? Y el trabajo va a ser de signo positivo, ¿sí? Lo que me significa que mi sistema se expande. Cuando el trabajo me da un valor positivo, mi sistema se expande, ¿sí? Si la diferencia de volumen es menor a cero, o sea que mi volumen final es menor a mi volumen inicial, significa que mi trabajo es negativo. Quiere decir que mi sistema se comprime, ¿sí? Se hace más chico. Y esto, como se observa en este gráfico, ¿sí? Se observa sacando lo que sería la superficie debajo de mi gráfico, ¿sí? Entonces, esta superficie, ven que está pintado en verde, a rayitas, es el trabajo que se realizó para llegar de A a B, ¿sí? Y depende del camino que se hizo para llegar de A a B, va a ser la superficie que va a ocupar, ¿sí? En este gráfico el trabajo. En el sistema de gas ideal, en el cual se acuerdan que el proceso es isotérmico, temperatura constante, que yo les había dicho que la temperatura tiene que ser constante. Eh, bueno, eh, entonces, en el proceso isotérmico, a temperatura constante, lo que voy a observar, ¿sí? ¿Se acuerdan esta ecuación? Que era la ecuación ideal de los gases, ¿sí? A donde mi variante era el número de moles. Tengo la constante de los gases, R, que acá tienen las equivalencias, ¿sí? Y lo que va a hacer es relacionarme esta diferencia de volumen, ¿sí? Obteniendo que si mi volumen final es mayor a mi volumen inicial, esta división me va a dar mayor a 1, con lo cual el trabajo me va a dar mayor a 0. ¿Sí? Y en el caso de que sea volumen final menor al volumen inicial, esta relación me va a dar menor a 1 y el trabajo va a ser menor a 0. ¿Sí? Comparándose con esto, lo que significa que en uno se expande y en el otro se comprime, que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Sí, en realidad depende de cómo es el camino que hace, pero sí, el trabajo de A a B es el que está en amarillo, ¿sí? O en verde si el camino es extra.
pero en este caso, ¿sí? Es la parte amarilla. ¿Está bien? Bien. Este gráfico sería a temperatura constante. ¿Se acuerdan que habíamos visto el gráfico de presión en función del volumen en la temperatura constante? ¿Sí? Bueno. Entonces, las funciones termodinámicas, ¿se acuerdan que hablamos de variables termodinámicas y funciones termodinámicas? Las funciones termodinámicas son estas magnitudes que nosotros son físicas y macroscópicas que van a caracterizar a nuestro sistema, pero solo van a depender del estado inicial y el estado final. Así como hace un minuto terminamos de ver la energía interna, también existe la entalpía, la entropía y la energía libre. ¿Sí? Hoy vamos a ver la entalpía y la semana que viene con Ariel van a ver la entropía y la energía libre y quizás ahí se les una todo un poco más y lo puedan entender un poquito más. Entonces, estas funciones, ¿sí?, van a depender solo del estado final y del estado inicial. Todo el interior no importa cómo se dice, ¿sí? Cuánto da delta F1, F2, F3, es la sumatoria de todas estas ejes, sea una para un lado o para el otro, y va a terminar siendo lo importante, la final menos la inicial. Y eso nos va a dar las funciones termodinámicas. Las funciones termodinámicas solo van a depender de eso, del estado inicial y del estado final. ¿Cuál fue el recorrido de cómo llegó de uno al otro? No nos importa. Y acá, entonces, tenemos un estado A o estado 1 y un estado B o estado 2, y puede haber hecho este camino que es más directo, este otro camino, no nos importa. Nosotros lo único que nos va a terminar influyendo es el estado final y el estado inicial. Y esa diferencia va a ser la que nos va a dar todas nuestras funciones de estado. Nuestras funciones de estado van a estar todas caracterizadas o se va a obtener el valor de ellas haciendo el valor final menos el inicial de cada una de estas funciones. Entonces, estas, como dice acá, las funciones de estado son independientes del camino tomado. Y son la diferencia de energía libre, la entalpía, la entropía y la energía interna, la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, ¿sí? ¿Quiénes no son funciones de estado? El trabajo y el calor, ¿sí? Esos sí van a depender de la trayectoria. Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que yo estoy midiendo? Y entonces, como les decía, nosotros hoy vamos a ver el primer principio de la termodinámica, en donde lo que dice el primer principio de la termodinámica es justamente esto de la conservación de la energía. Nada se pierde, todo se transforma, entonces el sistema va a recibir una forma de energía y va a generar otro tipo de energía que va a ser, por ejemplo, el trabajo. Entonces, el sistema recibe una energía en forma de calor y pierde energía realizando trabajo. Tiene una ganancia neta de energía que es la que nosotros denominamos energía interna. Y es esa diferencia entre el calor que recibió y el trabajo que generó. O lo contrario, ¿sí? El trabajo que se le entrega al sistema y el calor que cede el sistema, ¿sí? ¿Se entiende esto más o menos? Más o menos. ¿Qué es lo que no entienden? Sí, el calor sí, el calor sí. El trabajo también. Sí. La variación de energía interna, la energía interna, ¿sí?, es función del estado. O sea, no importa cuál fue el camino, ni del calor, ni del trabajo, cómo se llegó al final
y desde el inicio al final. Entonces, por eso exactamente, la energía interna solo le importa cuál es el valor inicial y cuál es el final. Entonces, por eso es una diferencia de estos dos valores, no de cómo se llegó con uno y con el otro. ¿Sí? Solo estos dos valores, calor menos trabajo, o trabajo menos calor, de acuerdo a quién entrega y quién se libera, ¿sí? Eso te va a dar la energía interna. En el caso de que vos miras calor nada más, sí te puede variar en el camino, en el trayecto. Y el trabajo también te puede variar en el trayecto, ¿sí? Todo el trayecto. Pero cuando vos evalúas la energía interna, solo te va a importar cuál fue el valor inicial y cuál fue el valor final. ¿Sí? Después hay un ejercicio que quizás te blanquee un poco toda esta situación. Bien. Entonces, el sistema va a recibir energía en forma de calor y pierde energía realizando el trabajo. Tiene una ganancia neta de energía denominada la energía interna. Como habíamos dicho, la energía interna siempre es desconocida, solo sabemos la diferencia de energía porque se puede calcular o estimar por medio de estos valores. ¿Sí? Particularmente dice la energía interna de un sistema aislado es cero. ¿Por qué sería cero en un sistema aislado? Recuerdan que había sistema abierto, cerrado y aislado. Porque no tiene intercambio, No ni de tiene ningún energía intercambio, ni de calor, ni de materia, ¿sí? De ningún tipo de energía, ni de materia, ¿está bien? Entonces, por eso en el sistema aislado el delta U es cero, porque todo pasa interno y no lo podemos ver. Entonces, el primer principio, como decíamos, que es el de conservación de energía, ¿sí? Si yo le entrego a este sistema, supongamos que esto es un envase de vidrio que está sobre una llama, y le estoy entregando calor por medio de las llamas, lo que va a hacer es que haya mayor quema de acá adentro, en este gas. ¿Cómo? Mayor temperatura. energía cinética, ¿se acuerdan? Que se empiezan a mover más las moléculas o los elementos que lo componen. Entonces, cuando se comienzan a mover, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a realizar un trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, va a subir esta superficie de 1 a 2. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un aumento de volumen. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se acuerdan Sí. que hablábamos de que había un aumento de volumen a presión constante? ¿Sí? Esto no cambié la presión, siempre tengo la misma pesita, a una presión constante, yo le aumento, le entrego calor y mi trabajo realizado se va a observar como una diferencia de volumen, va a aumentar el volumen. ¿Sí? ¿Les quedó más claro con este gráfico? ¿Sí? Bueno, después hay un Profe, ejercicio. ¿el volumen aumenta y la presión se mantiene constante? Claro. Ah, Bueno, entonces, como bien decíamos, esto es como que es un taladrador de cerebro, la energía no se crea ni se pierde, sino que solo se transforma. ¿Y cómo se llaman estos sistemas que transforman energía? Se llaman transductores, que hay un montón de transductores, ¿sí? Fotocélula, motor de combustión interna, cristal piezoeléctrico, el citocromo, mitocondria, caldera, pila eléctrica, estufa, parlante, acústica, etc. ¿Sí? Hay un montón de transductores de energía, de un tipo a otro, ¿sí? Entonces, va a entrar energía, va a producirse la transformación y va a salir otra energía 2, ¿sí? Entonces este transductor, su rendimiento se va a medir por la diferencia, ¿sí? O la división en realidad entre la energía 2, la energía final, dividido la energía 1, y este valor
debería ser menor o igual a 1. ¿Sí? Puede estar, o en realidad está entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, estos sistemas termodinámicos, ¿sí? En el sistema abierto, que es el que cambia tanto energía como masa, hablaba hoy del cuerpo humano, o que es una célula, entonces nosotros podemos ver este intercambio de acuerdo al cambio de energía interna, ¿sí? Que, como habíamos visto, esta diferencia de energía interna, o este cambio de energía interna, estaba dado por el calor y el trabajo. Ahora, como bien veníamos diciendo, hay un montón de tipos de trabajo, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de trabajo me va a producir una diferencia de energía interna. Nosotros hoy lo que estuvimos viendo fue el trabajo de expansión, ¿sí? Cuando hay presión constante, hay una diferencia de volumen y entonces esto nos va a generar, ¿sí? Esta presión por delta B sería el trabajo en ese sistema, ¿sí? Pero tenemos otros tipos de trabajo eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el potencial químico, cambio de número de moles, y esto lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿sí? Por ahora vamos a ver un poquito de todo. ¿Qué es lo que sucede con otra de las funciones de estado, que es la entalpía, ¿sí? Este es el calor que es intercambiado a presión constante, que es esto que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces, lo que me va a suceder ahí, a presión constante, es que mi diferencia de entalpía va a ser parecida a la diferencia de calor, ¿sí? Y por la ecuación que tenemos, lo que vamos a obtener es que hay, si nuestro volumen es despreciable, que es lo que sucede en realidad dentro del organismo, las células no cambian de volumen drásticamente, porque si no explotarían o se produciría cinéresis, que sería prácticamente la célula terminaría perdiendo su función y creándose la eliminación de esa célula, o sea, la célula tiene que mantener tanto su presión como su volumen constante en general. Lo que hace esto es que si el volumen es despreciable, esa diferencia de volumen es despreciable, lo que me va a terminar pasando es que la entalpía va a ser similar a la energía libre de mi sistema, ¿sí? Y va a estar más que nada relacionándome o evaluándome el calor, ¿sí? A presión constante. Entonces, bueno, esto ahora es un poco de chino, pero más adelante lo van a entender un poquito mejor con los ejercicios que vamos a ver un rato. Lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que la entalpía y la energía libre son función de estado que solo van a depender del sistema, en el sistema del inicio, los valores iniciales y finales, ¿sí? Que no importa lo que suceda en el medio, y que van a estar, pueden estar relacionados de esta manera, ¿sí? La diferencia de entalpía puede ser, es similar a la diferencia de la energía libre cuando el cambio de volumen es despreciable, ¿sí? A presión constante, ¿sí? Porque la entalpía es el calor que se intercambia a presión constante. Entonces, se relaciona con este tipo de trabajo, ¿sí? Así que acá lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con la entalpía, ¿sí? En el caso de un proceso físico? Como les decía, como la diferencia de volumen es despreciable,
yo lo que voy a tener es qué es lo que va a pasar con el calor a presión constante, porque en realidad en el organismo hay temperatura constante, presión constante y volumen constante. Si se varía alguno de todo eso, las células comienzan a no funcionar o explota o se achicharra o pasan distintas cosas. Entonces, en general esos parámetros se tienen que mantener. Cuando esto se mantiene, lo que yo puedo medir es el calor que va a liberar, ¿sí? Por ejemplo, un proceso, ¿sí? de físico como es el pasaje del agua líquida al agua gaseosa, ¿sí? Para que el agua líquida pase a gaseosa, le voy a tener que entregar energía. ¿Qué tipo de energía le entrego yo al agua líquida para que pase a gaseosa? Claro, le voy a agregar energía calórica, ¿sí? Energía por medio de una llama, por ejemplo, yo tengo una olla, le pongo una llama al agua y cuando comienza a ebullir, ¿qué me va a pasar? Se empiezan las moléculas de agua a pasar a gaseosa, ¿sí? De líquido a gaseoso y tanto de gaseoso a líquido también, si yo lo tengo cerrada, o si no, se va a disipar en el medio. Entonces, este calor de vaporización, ¿sí? Porque es una reacción endotérmica, yo le tengo que entregar energía para que pueda pasar de estado líquido a gaseoso, se lo mide, ¿sí? Con un signo positivo, ¿está bien? Me va a dar un valor positivo. Y si yo hago el proceso inverso, ¿sí? De gaseoso a líquido, lo que me va a pasar es que va a liberar energía, va a liberar calor ese proceso, ¿sí? En el de arriba yo le voy a tener que entregar calor para que pase de líquido a gaseoso. Y en este, ¿qué va a pasar? El agua de alguna manera se está enfriando, ¿sí? Entonces el agua gaseosa va a pasar a líquida. Y la energía que libera, ¿sí? Va a estar con un signo negativo. Mi delta H va a ser negativo, ¿está bien? Es una reacción exotérmica. ¿Sí? En este caso es endotérmica porque yo le tengo que entregar energía y en este es exotérmica porque va a liberar energía. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa el agua de líquido a sólido? ¿Es endotérmica o exotérmica? Exotérmica, exactamente, exotérmica. ¿Sí? Porque se va a solidificar, ¿sí? Y va a Liberar energía. liberar energía, ¿sí? Cambia de estado. En este caso, lo que va a hacer es un cambio de estado y es el calor latente, que se llama. Ustedes vieron que hace un rato habíamos hablado del calor sensible, que era ese que yo puedo medir. En este caso es un calor latente, es el calor que va que va a necesitar el sistema o que va a liberar el sistema para pasar de estado. ¿Por qué? Cuando pasa de líquido a gaseoso, si ustedes miden la temperatura del agua y la temperatura del gas, van a estar los dos a 100 grados. ¿Sí? En el caso de pasar acá, también estaría lo mismo. Empieza a bajar, ¿sí? O sea, empieza a perder energía, pero la temperatura sigue igual hasta que cambia de estado, queda en líquido. Luego después puede seguir bajando esa temperatura y ahí sí se hace sensible, pero en un primer momento, en ese cambio de estado rápido de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, la temperatura de esa agua es la misma. Lo único que hace es cambiar de estado. Y enseguida, nada, empieza a poder verse el calor sensible, ¿sí? Se empieza a medir un cambio de temperatura. Entonces, de acá también pasa de líquido a sólido cuando llega a 0 grados. ¿Sí? En 0 grados y tanto el agua que está solidificándose como el líquido, el sólido, perdón, el cubito, van a estar a 0 grados. Después enseguida, ese agua, ese cubito puede tener menos temperatura. ¿Sí? Pero el cambio de un estado al otro es en cierta temperatura. Ese es el calor latente.
pero es exotérmica. ¿Y qué pasa con el cambio de entalpía, por ejemplo, con el metabolismo del almidón? ¿Sí? Cuando va a terminar formándose por hidrólisis, la glucosa, hay dos caminos, por ejemplo. Este almidón, por combustión, termina en dióxido y agua. Y acá, por medio del ciclo de la glucólisis, ¿sí? Que es el ciclo de Krebs, cadenas respiratorias, que voy a obtener un montón de cosas que ustedes las deben haber visto en bioquímica, también mi producto final va a ser dióxido más agua. O sea, mi ecuación es almidón, rayita, dióxido y agua. ¿Sí? Este es mi estado inicial y este es mi estado final. O, supongamos, de glucosa a dióxido y agua. Hay caminos distintos, pero a mí, en la entalpía, como es una función de estado, me interesa la energía que tiene acá y la energía que tiene acá. La diferencia de esta energía, ¿sí? Va a ser la que me dé la entalpía, ¿sí? Y me va a decir si es exotérmica o endotérmica. En el caso de pasar de glucosa a dióxido de agua o de dióxido de agua a glucosa, va a ser una con un signo y otra con otro signo, ¿sí? ¿Se entiende? En una se va a liberar energía y en la otra va a necesitar energía, como ocurre acá en este proceso. ¿Sí? No, tenés que saber, claro, tenés que saber, digamos, cuánto es el valor energético de cada una de estas moléculas, ¿cierto? Para poder hacer la cuenta, obviamente. ¿Sí? Y cuántas necesitas para formar glucosa, por ejemplo. ¿Sí? Eso ahora no lo van a ver, lo van a ver. Pero, sí, para sacar esos valores sí, pero necesitas saber, por ejemplo, el valor energético del dióxido y del agua para que se te forme glucosa. Después, cuánto necesitas de esto para llegar a una glucosa. Pero no los procesos intermedios, ¿sí? La formación de glucosa, fructosa, todos esos procesos no me interesa todo lo intermedio. Lo único es la cantidad de dióxido de agua, cuántas moléculas de esa voy a necesitar para formar una glucosa, o de la glucosa al dióxido de agua, cuánto energía tiene la glucosa y cuánto termina teniendo el dióxido de agua, para hacer la diferencia, ¿sí? ¿Entiendes? Todo el proceso intermedio, no, gracias. Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este cambio de entalpía? ¿Sí? Durante una reacción química, dice, es el calor absorbido o liberado en la ruptura y la formación de estos enlaces. Para formar, por ejemplo, la de glucosa, dióxido y agua, se va rompiendo enlaces, y para formar de agua y dióxido glucosa, van a ir formándose enlaces. ¿Sí? Entonces, a uno lo llamamos reactivos y al otro lo llamamos productos. En la reacción endotérmica, ¿sí? Que de reactivos voy a formar productos, lo que voy a tener es un aumento de esa entalpía. ¿Sí? El delta H va a ser mayor a 0. Y en el caso de las exotérmicas, que van a ir de reactivos a productos, ¿sí? Pero al revés, lo que voy a tener es una diferencia de entalpía menor a 0. ¿Sí? En la reacción exotérmica dice decrece la entalpía y en la reacción endotérmica aumenta la entalpía. ¿Sí? ¿Sí? De agua líquida a agua gaseosa, ¿sí? Va a haber un calor de vaporización y es endotérmica, ¿sí? Es mayor a 0. Voy a tener que entregar energía. Y en el caso contrario, es exotérmica porque va a liberar energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta aquí llegamos. El segundo principio lo van a ver con Ariel. Así que bueno, lo que
Supuestamente ustedes ahora tendrían una hora de lectura, pueden descansen un ratito y si quieren vean un poco esto que vimos, porque ahora en los ejercicios vamos a utilizar parte de toda esta teoría. Y si les parece, 3:15 empezamos, así tienen casi una hora.